se encuentran sintonizando esta emisora, la nueva 90.5 FM. Un saludo de parte del Ministerio Internacional El Rey Jesús Texas. Le habla su servidor, el anciano Jesús Manuel Rosado. El Rey Jesús Texas es una iglesia hija de nuestro apóstol Guillermo Maldonado y es dirigida por sus hijos espirituales, los pastores Douglas y Nena Camarillo. Nos puede visitar y estamos localizados en el 18940 Redland Road, San Antonio, Texas, 78259. Nuestros servicios son el jueves 7:30 p.m., viernes servicios de jóvenes 7:30 p.m., domingos 10 de la mañana y en la tarde 5 de la tarde. Para más información o si tiene una petición de oración, nos puede llamar a los teléfonos 210-701-9707. Repito, 210-701-9727. Iglesia El Rey Jesús Texas, donde se manifiesta el poder sobrenatural de Dios a esta generación. Quiero agradecer a mis pastores, mis padres espirituales, los pastores Douglas y Nena Camarillo, por la oportunidad que me dan para traer este mensaje a este hermoso pueblo. El viernes estuvimos tocando el tema de la inmadurez espiritual, Muchos de nosotros en algún momento puede que hayamos experimentado que no nos movemos espiritualmente hablando. O sea, no estamos avanzando. Y muchas veces le echamos la culpa al pastor o a la iglesia. Pero la gran mayoría de las veces es por nuestras propias acciones que no avanzamos espiritualmente hablando. Y eso se debe a nuestra inmadurez espiritual. El solo hecho de no reconocer nuestro propio estancamiento espiritual, eso nomás demuestra inmadurez. Dios quiere usarnos, pero para que Dios nos pueda usar necesitamos desarrollarnos espiritualmente. Vamos a repasar unos puntos que hablamos el viernes. ¿Qué es desarrollo? La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado en este caso de un individuo. ¿Qué es un niño? Niño es un término relacionado principalmente en aquel individuo que no ha desarrollado del todo sus características adultas y no ha completado de igual forma su formación mental, en este caso también su formación espiritual. El desarrollo espiritual está compuesto de tres maneras. El primer paso para desarrollarnos espiritualmente está crecer hacia adentro. El segundo paso es crecer hacia arriba y el tercer paso es crecer hacia afuera. Cuando hablamos de crecer hacia afuera no estamos hablando de sobrepeso, estamos hablando de dar frutos. Nuestra madurez espiritual se mide en 5 niveles. El primer nivel es el que se conoce como el nepio en griego, seguido del paidión, seguido del teknon, el huyo y el más alto, como decir en el karate, el cinta negra, el sensei, sería pate. Ahora bien, ¿qué caracteriza a un niño espiritual? Vemos en Santiago 1, versículo 6, versículo 8, pero piden fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal hombre recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra aquí es bien clara. La palabra dice, no pienses pues que tal hombre, ¿cuál hombre? El hombre que es de doble ánimo, que no tiene consistencia, que no persevera, ese hombre no recibirá nada del Señor.
Y no quiero ser portador de malas noticias, pero eso es lo que dice la palabra. Una señal de la inmadurez espiritual es la inestabilidad emocional. No podemos permitir que las emociones nos controlen. Lo mismo sucede con la lectura de la palabra, la oración y también con el amor. A veces no sentimos el deseo de leer la palabra, de orar o de amar a alguien, pero también esto nos sucede con el amar. Así no queramos, tenemos, y mi pastor siempre dice, no podemos utilizar la palabra tienes. Te dice debe, pero es que la palabra nos da un decreto, nos da un mandato. La palabra nos dice que tenemos que amar. Y cuando nosotros hacemos esto, nosotros activamos la fe y vemos resultados. Y usted va a notar que es uno de los resultados de la madurez espiritual. Una persona inestable es impredecible. Y es muy difícil lidiar con estas personas que son de doble ánimo, inconstantes, que no se sabe cómo van a reaccionar mañana. Son inconstantes en lo que hablan, o sea, hacen promesas y después no la cumplen. La inconsistencia afecta las decisiones que tomamos y eso lo vamos a encontrar en Eclesiastés 5, versículo 2, donde dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure en proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los sensatos. Cumple lo que promete. Aquí hay un punto importante. No se trata solo de incumplirle al hombre, sino también se trata de incumplirle a Dios. Fíjate que la palabra es clara y dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas nada y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. O sea, cuando nosotros prometemos y no cumplimos, recuerde que nuestra relación con Dios es horizontal, pero también es vertical. Cuando nosotros prometemos... Ahora bien, dijimos que el hombre de doble ánimo es un hombre que es inconsistente. Dice hoy una cosa, mañana dice otra. Sus sentimientos son un carrusel de emociones y para colmos de males le prometen a Dios y no le cumplen. Recuerde, no corras a prometerle algo a Dios que después no le vamos a cumplir. Y sabemos que cuando le cumplimos a Dios, Él honra al que lo honra. O sea, Dios honra al que cumple su palabra. Dijimos que el hombre de doble ánimo es un hombre que es inconsistente. Y son un carrusel de emociones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones. A veces no queremos leer la palabra, pero debemos de esforzarnos nosotros mismos para poder nosotros movernos espiritualmente hablando. O sea, si somos inconsistentes, prometemos pero no cumplimos, vamos a tener problemas. El hombre inconstante es aquel que a veces va a la iglesia, pero a veces no. Tenemos que dejar de un lado la madurez espiritual y caminar en pos de ser maduros. El viernes les decía que la persona puesta por Dios para encaminarnos hacia la madurez espiritual es nuestro pastor, nuestro padre espiritual, para que de esta manera se pueda cumplir nuestro llamado, el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas.
Tenemos que ser hombres y mujeres constantes. ¿Pero en qué? Tenemos que ser constantes en la oración, ser constantes en el servicio a Dios, ser constantes en la adoración, pero las consecuencias de no ser constantes es que nos va a llevar a desarrollar, las consecuencias de ser constantes es que nos va a llevar a desarrollarnos espiritualmente hablando para llegar a alcanzar ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Ahora, ¿quién es la persona que nos lleva a ese llamado, a ese propósito? El que nos lleva de la mano es nuestro Padre espiritual, nuestro pastor. Entonces muchas veces ponemos a este hombre que Dios puso ahí para que desarrolle nuestro llamado por poco. O sea, es algo bien, es un tema muy complicado que pocos lo llevan a cabo, pocos saben honrar al hombre de Dios, pocos saben honrar al manto que te va a catapultar a donde Dios quiere que tú llegues. Tenemos que aprender a desarrollar el músculo de la fe y nos desarrollemos espiritualmente hablando, ya que la fe no es una carrera de velocidad. La fe es una carrera de resistencia. Muchas veces en la oración, al no ver resultados, nos desanimamos y dejamos de orar. Y muchas veces Dios nos prueba para ver cuán perseverantes somos. Lo que nos toca hacer es tocar la puerta no solo una, sino 10, 100 veces. Y si no nos abren la puerta, seguir tocando 200 veces. Ahora bien, ¿cuántas veces vamos a tocar esa puerta? La vamos a tocar hasta el asta. O sea, y usted se preguntará, ¿hasta cuándo es el asta? El asta es hasta que la petición sea contestada. Vamos a ver la viuda, ¿verdad? Que la viuda y el juez, la parábola de la viuda y el juez que está en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, donde dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo de Hombre, hallaré fe en la tierra. Tenemos que aprender a ser tercos, pero una terquedad, la que estoy hablando, es una terquedad santa. Esta terquedad santa es la que tenemos que activar ahora que estamos en el principio del fin de los tiempos. Tenemos que aprender a perseverar en medio del rechazo, en medio de la crítica, en medio de la persecución, en medio del desierto. Ahora bien, hablando de desierto, esta temporada de pandemia para muchos ha sido un desierto. El desierto lo denominamos como momentos de pérdida, crisis, tragedia, soledad, conflictos, dificultades, problemas, separación, lágrimas. Todo esto habla de atravesar el desierto. Ahora, lo que muchos de nosotros no entendemos es que le tememos al desierto. Ahora bien, yo era uno de esos, hasta que tuve la revelación de lo que realmente es el desierto. Y se lo voy a explicar. El desierto es un lugar sagrado. Fue en el desierto donde Dios le dio la ley, le dio su palabra y se mostró a Moisés.
En hebreo, la palabra desierto significa midbar, que viene de la raíz hebrea dabar, que significa hablar. El midbar es el lugar donde Dios habla, es el lugar de su voz. Es donde Dios nos habla de manera especial. Fue esta la razón por la cual Dios lleva a su pueblo, el pueblo judío, al desierto, ese pueblo que es y será la niña de sus ojos, y los lleva al desierto para poderle hablar. Pero así como nosotros, ellos no lo entendieron. Es por eso que estuvieron dando vueltas por el desierto por 40 años. Porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿será que usted y yo estamos dando vueltas en el desierto? Porque como no tenemos la perseverancia de la oración, como no tenemos la madurez suficiente como para perseverar en la oración, entonces no estamos escuchando la voz de Dios. Ahora, mire esto bien claro. Fue en el desierto donde Moisés vio la zarza ardiente y fue donde escucha la voz de Dios por primera vez. Fue en el desierto donde Dios lleva a Elías para hablarle con susurro apacible. Durante el desierto es cuando tenemos que levantar nuestro altar de oración para poder escuchar la voz de Dios. El problema es que Dios nos habla, pero no escuchamos su voz. Y no la escuchamos porque no le conocemos. Ya que no tenemos una perseverancia en oración, al no tener una perseverancia en la oración, no tenemos una relación con Él. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le quiero decir. You know what I mean, Jenny Bean? O sea, es lo mismo que 1 más 1 es 2. Si tenemos relación, si tenemos oración y somos perseverantes, vamos a tener una relación con Dios. Tenemos que aprender a madurar espiritualmente para que la Biblia se nos sea revelada. Muchas veces llevamos años caminando en las sendas de Cristo. O sea, llevamos años de convertido. Hay veces que nos enorgullecemos. Yo llevo 20 años en el servicio. Llevo 40 años sirviéndole al Señor. Perdón. Pero no entendemos conceptos básicos como el amor. Aunque el amor, por ejemplo, el amor incondicional de Dios es incomplejo. Nosotros le queremos buscar la quinta pata al gato. Yo creo que la capacidad humana es tan pequeña, tan finita, que no logramos entender con plenitud el amor de Dios. Vemos en Juan 3:16 donde dice, y este es uno de los versículos bíblicos más trillados. Y digo más trillados porque es que los recitamos de boca, pero en el corazón no lo aplicamos. Dice, pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que en todo en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el mundo están incluidos buenos y malos. No entendemos que Dios nos manda a amar a todos, también a los malos. Y yo me estoy riendo, pero no me estoy burlando de ustedes. Es que nosotros somos selectivos, o queremos ser selectivos, a quienes que vamos a amar. Y la Biblia es claro. Tenemos que amar no solo el hermanito de la iglesia, no solo a nuestra familia. Tenemos que también amar al drogadicto, al pedófilo, a los de la comunidad LGTBI, que no tengo nada en contra de ellos, by the way. Nuestra madurez espiritual nos va a permitir entender que para poder tener una relación vertical de la que hablaba anteriormente, necesitamos primero tener una relación horizontal. Y eso es, para muchos, eso es muy difícil. Tenemos que aprender a tener una relación con nuestro entorno horizontal. Lo que pasa es que muchas veces nos creemos más papistas que el Papa y pensamos que Dios solo nos ama a nosotros. Y por lo que creemos y estamos cerrados, es juzgar al pecador. Pero te tengo una noticia, todos somos pecadores. Dice la palabra que el justo peca hasta 7 veces. ¿Cómo la ves? Amarse nos hace difícil, ya que somos inmaduros espiritualmente hablando. Y otra razón que no nos deja amar a los demás es nuestro orgullo.
Recordemos que la Biblia nos manda a hablar. Dice la palabra en Mateo 22, versículos 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nos vamos a Deuteronomio, vamos a encontrar que esta palabra está más espesa y es la que los judíos llaman el Shema. Y en hebreo la palabra Shema es escucha. O sea, Dios le está diciendo al pueblo: escucha, oh Israel, Jehová uno solo es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo con todo. Pero aquí nos está explicando que así como amamos a Jesús, nos dice en Mateo 22, nos está diciendo que así como amamos a Dios, así también tenemos que amar a nuestro prójimo. Y eso en nuestras cabezas finitas, eso no entra, o sea, no lo copiamos. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil amar a nuestros familiares, amar a nuestro hermanito. Pero ¿qué hay del hermanito pesado? Ese que lleva a colmarte la paciencia. El Juanito preguntón que se cree que sabe más que el pastor de Biblia. O sea, ¿qué hay de ese hermanito? ¿Será que? No, ahí no aplica la Biblia. Te tengo noticias. La Biblia está llena de mandamientos. ¿Y qué es un mandamiento? Es un decreto, es una ley. Como es un decreto ley escrito por Dios, ¿adivine qué? No debemos, como dicen nuestros pastores, que debemos hacer estas cosas. No, es un mandato de Dios y por ende tenemos que hacerlo. Entonces, aquí es donde nuestra mente farisea, nuestra mente religiosa, nos pone a separar los granitos de arroz de los buenos de los malos. Pero, ¿quién somos nosotros para decir quién es bueno y quién es malo? Si el que juzga es Dios. ¿Quién le dio autoridad a usted y a mí para juzgar a los demás? O sea, estamos mal, le cuento. Ya sabemos que Dios nos manda a hablar. Ahora bien, amar, perdón. Observemos lo que dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 15, donde dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Permanente en él? ¿Quién? Pues permanente en Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto que nos dice la Biblia? Recapitulemos: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y usted dice: bueno, entonces si yo no amo a mi hermanito, si yo no amo al pecador, entonces me voy a morir. Sí, pero esa muerte es muerte espiritual. Y lamentablemente no nos va a desarrollarnos, no nos va a dejar desarrollarnos espiritualmente hablando. Pero yo no sé usted que me está escuchando. Ahora, para mí Dios aquí no está hablando del hermanito de la iglesia. O sea, Dios aquí me está hablando de todo el mundo. Pecadores, no pecadores, miembros de la iglesia, miembros de la familia, no miembros de la iglesia, no miembros de la familia. A todo pecador. Recordemos lo que dije anteriormente, la palabra es clara y dice: el justo peca hasta 7 veces. Así que todos somos pecadores, justos e impíos. Dios nos manda a amar a todos. Ahora bien, supongamos que Dios aquí está hablando solo de que amemos a los hermanitos de la iglesia. ¿Será que amamos a los hermanitos de la iglesia en realidad? ¿O nos la pasamos criticándolo? ¿Queremos aplicarle la Biblia a los demás en la iglesia, en lugar de aplicárnosla a nosotros mismos?
Perdón, recuerdo en una ocasión ver a alguien, o sea, Dios permitió que yo viera esta situación, donde esta persona llega y decirle a otra, te perdono porque tengo que tomar la Santa Cena. Si no te perdono, no puedo tomar la Santa Cena. Ahora, te tengo noticias, nosotros no perdonamos porque tenemos que tomar la Santa Cena. Nosotros tenemos que perdonar por amor, porque el amor es un mandamiento, es un mandato. El perdón no está condicionado si tomamos la cena del Señor o no. Está condicionado a que Dios nos amó primero a nosotros. Y como su amor es incondicional, es sobrenatural, entonces nosotros tenemos que amar a los demás. Ahora bien, ¿será que la situación se arregló? ¿O solo fue momentáneo, solo por el lapso en que vamos a tomar la cena del Señor? Si actuamos así con el hermanito de la iglesia, ¿cómo podemos ser con el que no es miembro de la iglesia? Recordemos que un mandamiento no está condicionado a nada. No hay condiciones especiales, solo amamos y ya. Ahora, lamentablemente se nos fue el tiempo, esto se va volando. Aquí nos encontramos en la nueva 90.5 FM. Recuerde que nos encontramos en el 18940 Redland Road, San Antonio, Texas, 78259. Y para información, si tiene algún tipo para información o si tiene algún tipo de petición, nos puede llamar a los teléfonos 210-701-9707, 210-701-9707. Allá va a estar nuestro pastor Douglas, nuestra pastora Nena, va a estar esperándolos con los brazos abiertos para atender su necesidad. También nos puede llamar a ese número, nosotros damos una provisión. Puede pedir información en ese número 210-701-9707. El ministerio se llama Alas de Amor y estamos para servirles. Dios los bendiga y nos vemos mañana en esta emisión de El Rey Jesús, Texas. Los pensamientos de la nueva 90.5 FM. K213FJ, 90.5 San Antonio, la estación oficial de la